Primeras luchas. En México, el sindicalismo tiene su origen en las sociedades de mutuo socorro y cooperativas desarrolladas en gremios artesanales de la colonia. En ellas se contaba con cajas de ahorro, se otorgaban apoyos para gastos de enfermedades, incapacidades o defunción, así como préstamos con bajo o nulo interés. Algunas mutualidades de gremios, como el ferrocarrilero, textiles, del tabaco, sastrería y del sombrero, evolucionaron a cooperativas con el propósito de abaratar el consumo de socios o para incorporarlos a la producción. Posteriormente, de esta forma de organización se convirtió en núcleo de resistencia frente a las malas condiciones de trabajo. Con el desarrollo industrial de la segunda mitad del siglo XIX, también inicia el proceso de organización de la clase obrera, que entonces se componía de trabajadores textiles, mineros y de industrias del café, tabaco o azúcar, así como de artesanos. Estas sociedades surgen para enfrentar las malas condiciones en los centros de trabajo, fábricas, talleres y minas. Algunas de las luchas emblemáticas por reducción de jornada, mejores salarios, mejores condiciones de trabajo y de reconocimiento de organizaciones de la clase, se reportan en el siguiente recuadro. En el sector textil tenemos a San Ildefonso y La Colmena, en Estado de México, en 1865, La Fama y La Hormiga, en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en 1875, Real del Monte, Pachuca Hidalgo, en 1872, en el sector minero. Artesanos, sombrereros, en 1875. Ahora te hablaré sobre el periodo revolucionario. Dos huelgas precursoras de la Revolución Mexicana fueron la de Cananea en 1906 y Río Blanco en 1907, en la que influyó significativamente el Partido Liberal Mexicano, fundado por Ricardo Flores Magón. Ambos movimientos fueron duramente reprimidos, los líderes encarcelados y asesinados. Durante la Revolución Mexicana, la clase obrera también se organizó por sus demandas. En 1911 surgieron organizaciones y movimientos para aumento de salario y reducción de jornada laboral. En 1912 se fundó la Casa del Obrero Mundial, con el objetivo de unificar a la clase obrera y levantar sus demandas económicas. En 1913, la Casa del Obrero Mundial desarrolló una estrategia de denuncia y movilización, por lo que fue clausurada y reabierta hasta 1914. Ese año se constituyó el Sindicato Mexicano de Electricistas, sindicato democrático y combativo hasta el día de hoy. En 1915, la Casa del Obrero Mundial aprobó su participación en el movimiento revolucionario formado Batallones Rojos de Obreros para apoyar a Carranza y Obregón contra Villa y Zapata. Esta decisión no solo dividió el gremio, sino que también marcó su destino del lado de la clase política en el poder. Tras la derrota de las fuerzas revolucionarias de Villa y Zapata, se convocó al Congreso Contribuyente. La nueva Constitución de 1917 incorporó artículos 27 y 123 que recogían demandas campesinas y obreras, tales como la jornada de 8 horas, salario suficiente, libertad para formar sindicatos y derecho a la huelga. En este año fue cerrada la Casa del Obrero Mundial, puesto en el Pacto Social del 17. Resolvía demandas obreras y quizá se quería quebrar su poder político. La estabilización y el estado de bienestar. A lo largo de la historia, el movimiento obrero ha sido diverso en cuanto a su concepción ideológica, métodos de lucha y vínculo en el poder, aspectos que perdurarán hasta ahora y que delinean sus estrategias de acción, en las cuales prevalecen dos grandes tendencias, una de corte anarquista y de izquierda proclive a sostener lucha de clases y otra reformista. Esta segunda tendencia toma fuerza a lo largo de la historia y es arropada por los gobiernos posteriores a la Revolución Mexicana. El movimiento obrero mexicano ha vivido episodios en los que la cercanía de sus líderes con el poder político ha controlado la acción sindical. En 1918, con aval de Venustiano Carranza, facción vencedora de la Revolución Mexicana, se constituye la primera central obrera, la Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM, en la que participaron sindicatos electricistas, mineros, textiles, tranviarios, ferrocarrileros, metalurgios y otros oficios como zapateros, pintores, carpinteros, cargadores, albañiles, entre otros. Tras la fundación de la CROM,
Luis Napoleón Morones, líder electricista, fue nombrado secretario general de la CROM. Creó el Partido Laborista Mexicano y durante el gobierno de Álvaro Obregón mantuvo el control del movimiento obrero y se integró al gabinete como secretario de Industria, Comercio y Trabajo. La CROM fue la central obrera mayoritaria en los años 20, hasta su declive en el marco del magnicidio de Álvaro Obregón en 1928. Dividida la CROM, varios sindicatos formaron la Confederación Sindical Unitaria de México en 1929, pero no tuvo apoyo estatal. La Confederación Sindical Unitaria de México sobrevivió hasta 1936 y jugó un papel opositor a la Confederación General de Obreros y Campesinos Mexicanos, central fundada en 1933 por Vicente Lombardo Toledano, en sectores de la CROM. Una característica del sindicalismo ha sido el corporativismo, sinónimo de control y poder que se ejerce sobre las organizaciones de las y los trabajadores, lo que significa limitar y obstaculizar su autonomía. Este control se ejerce de múltiples formas. Las más comunes son la de la intervención y determinación que la autoridad tiene sobre los sindicatos y en las relaciones obrero-patronales, en el otorgamiento del registro sindical y la llamada toma de nota, aspectos que impactan de forma negativa a los sindicatos, al ser despojados de funciones esenciales de negociación colectiva y regulación de conflictos obrero-patronales, principales instrumentos para la distribución de la riqueza generada. El desarrollo del sindicalismo ha dependido del entorno político-económico, así como del partido en turno. Su acción ha sido de clara subordinación a la política oficial y para ello se conculca la democracia sindical y la participación de los y los trabajadores, al igual que de las huelgas, y se fortalece a los líderes sus intereses para facilitar el control obrero. Este fenómeno se aprecia en varios momentos del proceso de organización sindical. Para contrarrestar a la CTM, en 1942, desde el gobierno se crea la Confederación Obrera Campesina Mexicana y se promueve un pacto de unidad obrera con la CTM y la Confederación General de Obreros y Campesinos Mexicanos, así como la Confederación General de Trabajadores, en el mismo sentido, congelar las condiciones de trabajo y dejar la acción sindical. En 1943 se fundó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, mejor conocido como CENTE, uno de los sindicatos más grandes de América Latina y pilar fundamental del sindicalismo corporativo. En 1945 se promueve el Pacto de Unidad Obrero-Industrial. En esta ocasión, además, a la CTM se incorpora el sector empresarial a través de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. La finalidad es controlar las condiciones generales de trabajo, abaratar la mano de obra y estimular capitales de inversión y fomento industrial con el argumento nacionalista y la lucha contra el fascismo. Periodo del bienestar. Permitió el crecimiento económico en los 20 años siguientes, incentivando el mercado y la producción. Aseguró servicios sociales, educación, salud y jubilación, así como cierto nivel de vida, empleo, paz y estabilidad mediante el consenso de las fuerzas sociales. En el periodo de estabilización económica fueron reprimidas varias movilizaciones obreras. En la huelga petrolera de 1947 se empleó la requisa para que la empresa siguiera operando con grupos militares. Valentín Campa y Gómez Cepeda fundan la Central Única de Trabajadores, CUT, con base en el sindicato ferrocarrilero, pero en 1948 el Estado impone como dirigente con intervención militar y en la Junta de Conciliación y Arbitraje a José Luis Díaz de León, apodado El Charro. Desconoce el Comité Democrático y toma las instalaciones. Desde ese entonces, este fenómeno es conocido como charrazo y los dirigentes impuestos son denominados charros. Durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, de 1952 a 1958, se funda la Confederación Revolucionaria de Obreros Campesinos CROC, en 1952, que agrupa a sindicatos de empresa. En 1954 se crea la Confederación Revolucionaria de Trabajadores y en 1955 se forma el Bloque de Unidad Obrera, BOU, para agrupar los principales centrales obreras, como lo son la CTM, CROM, CGT
CUT, entre otros, a la que se unieron sindicatos mineros, electricistas, petroleros y ferrocarrileros. La agrupación fue afiliada al PRI para nuevamente imponer el control obrero. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz de 1964 a 1970 se caracteriza por una intransigencia hacia grupos opositores, reprime brotes de acción obrera, como lo fue la huelga de médicos de 1964, y es ampliamente conocido por el genocidio realizado al movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968 en la plaza de Tlatelolco. La burocracia sindical se arraiga y crece su poder político. En el mandato de Luis Echeverría se advierte una mayor apertura al diálogo y frente al movimiento obrero, pero la política económica se caracteriza por la inflación, devaluaciones y recesión porque la estabilidad económica no tuvo éxito. En esta década surge un amplio movimiento de autonomía y democracia sindical. Prueba de ello, en 1971 la huelga de electricistas de la tendencia democrática del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. En 1975 en Fundidora de Monterrey por violaciones al contrato colectivo y en 1976 a 1977 en los Altos Hornos de México, en Coahuila, por democracia sindical y mejora de la contratación. Modernidad y reconversión industrial. La política de austeridad frente a la crisis financiera se recrudece. Se instauran los topes salariales durante el gobierno de Miguel de la Madrid de 1982 a 1988. Surge entonces un nuevo movimiento de insurgencia sindical. En mayo de 1983, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Nuclear estalla la huelga por aumento de salarios junto a los sindicatos universitarios y agrupamientos de CETEM y CT. Una huelga emblemática de los 80 fue el de los trabajadores de la refresquera Pascual de 1982 a 1985 y que concluyó en la conformación de la cooperativa Pascual aún vigente. En su mayoría, estas luchas tienen el carácter defensivo, en especial contra la pérdida del poder adquisitivo del salario, los topes salariales, violaciones a los contratos colectivos, los reajustes de personal y las políticas y reformas antisociales del gobierno. Los movimientos sindicales de los años 90 se dieron en la siderurgia Lázaro Cárdenas Las Truchas, la cervecería Modelo y la Ford Cuautitlán. En ese año también se crea la Federación Nacional de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios. El movimiento sindical entra en un proceso de resistencia frente a la política de flexibilización laboral. Sindicatos como el ESME, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y el Sindicato de Trabajadores de la UNAM adoptan una política de concertación social, pero ante la crisis económica se agrupan en 1995 en el Foro de Sindicalismo ante la Nación, el cual en 1997 se transforma en la Unión Nacional de Trabajadores, con sindicatos como el de telefonistas, el de Seguro Social y el de la UNAM. De forma paralela, también en 1995 se crea la Coordinadora Intersindical 1 de Mayo, con organizaciones autónomas e independientes, la cual se mantiene hasta 1998, año en el que se crea el Frente Sindical Mexicano, con el Sindicato Mexicano de Electricistas como pilar fundamental. El cambio de partido de Estado. En el sexenio de Vicente Fox del 2000 al 2006, durante su periodo se reactiva la movilización sindical ante el recrudecimiento del modelo neoliberal. Básicamente la idea se centraba en reformar la Ley Federal del Trabajo, privatizar la seguridad social, los fondos de pensiones, eliminar los contratos colectivos de trabajo y el derecho a la huelga, así como replantear la realización del sindicalismo corporativo para mantener el tope salarial y profundizar la llamada nueva cultura laboral. En estos años se empieza a dar forma al proceso de simulación de la contratación. Se crea la figura de contratos colectivos de protección patronal, en la que las organizaciones, que no son formadas por trabajadores ni conocidas por ellos, sino que se crean con el fin de brindar protección al patrón, lo que disbuja el derecho colectivo. Sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Se profundizaron las privatizaciones en 2007, se modificó el régimen pensionario del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mejor conocido como ISSSTE.
se asestó un duro e ilegal golpe a la industria eléctrica al decretar el cierre de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, LFC, afectando a 44,000 trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, SME, el cual se oponía a la privatización del sector. Al final de su mandato, reforzó en 2012 la Ley Federal del Trabajo para legalizar la subcontratación, introducir comités de productividad, incorporar nuevas modalidades de contratación, reducir a un año el pago de salarios caídos en caso de conflicto, entre otros. Esta y otras políticas más atentaban contra la autonomía sindical y el bienestar colectivo de la clase obrera. Con el regreso del PRI al gobierno federal, sexenio de Enrique Peña Nieto 2012-2018, se promueven 11 reformas estructurales en materia energética, de competencia económica, de telecomunicaciones y radiodifusión, hacendaria, financiera, laboral y educativa, en cuanto a la Ley de Amparo y en el Código Nacional de Procedimientos Penales en materia de transparencia y en los procedimientos político-electorales del Gobierno de México del 2014. Para efectos de este escrito, destacamos los cambios en el artículo 107 y 123 constitucional, que dan pauta a las modificaciones en materia de justicia laboral y contratación colectiva. Fuerzas y tendencias actuales en la organización sindical. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en 2010 encontró que había 30,1 millones de trabajadores, de los cuales 4,3 millones reconocieron estar en un sindicato, en comparación del 2020, que se reportaron 37,9 millones de trabajadores subordinados, pero que solo el 4,7 millones formaban parte de un sindicato. Fuerzas y tendencias actuales en la organización sindical. En la actualidad siguen vigentes las antiguas centrales corporativas. Los tres gremios más importantes son la CROM, dirigida por Rodolfo Gerardo González Guzmán, la CTM de Carlos Aceves del Olmo y la CROC de Isaías González Cuevas. Hay otras centrales que se dislegan de las viejas centrales corporativas, como lo son la CATEM, SIT, UNET y NCT, entre otras. Batallas por libra. En México, los sindicatos no siempre representan el interés de la clase obrera. Persisten el corporativismo, la antidemocracia, la corrupción, el charrismo, la simulación en la contratación a partir de los sindicatos de protección patronal, además de que muchos dirigentes sindicales se han perpetuado en los cargos para cubrir intereses económicos y políticos personales. No obstante, sigue siendo vigente la lucha por los derechos laborales, la libertad y la democracia, y el instrumento legal de la defensa de los mismos es el sindicato. La organización de un sindicato implica una vía jurídica y otra organizativa, en la cual la vía jurídica se requiere tener en cuenta lo que marcan diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo. En esta última década, México ha modificado su legislación laboral para armonizarla conforme al derecho internacional, particularmente los mandatos de Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre los principios fundamentales de los derechos humanos laborales y del trabajo digno. La reforma publicada el 1 de mayo del 2019 en el Diario Oficial de la Federación implica nuevos procedimientos de democracia sindical, la creación del Centro de Federación de Conciliación y Registro Laboral, y el cambio del modelo de impartición de justicia a través de tribunales, nuevas responsabilidades obrero-patronales, entre las que destaca el respeto y la no intromisión a la vida sindical. Los procedimientos contemplados en la actual ley laboral están vinculados al ejercicio de la libre sindicalización y negociación colectiva, ya que lleva implícito un proceso de información, organización y participación de las y los gremiados de un sindicato. La reforma laboral del 2019 se abre en varios momentos para generar procesos de participación y organización de las y los trabajadores, ya que se requiere el ejercicio al voto para elegir representantes sindicales, aprobar el contrato colectivo de trabajo inicial y subsecuente, realizar procesos para obtener la constancia de representatividad, la titularidad y el recién concluido proceso de legitimación de contrato. En este contexto, es vigente la necesidad de construir sindicatos auténticos y representativos del interés de la clase trabajadora, por lo cual se debe conseguir por medio de la búsqueda de la constancia de representatividad y en el caso de que un centro de trabajo no haya un contrato colectivo o bien
haya una pelea por la titularidad de un contrato colectivo si es que hay un contrato que está en manos de un sindicato corporativo charro y que no representa el interés de los trabajadores. Esperamos que la información proporcionada sea de utilidad. El Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical agradece tu atención y te invitamos a seguir consultando nuestros demás documentos.